está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Hola, sean todos bienvenidos a su programa En la Presencia de Dios, un programa creado para formar en la fe y para propiciar el crecimiento espiritual de ustedes, nuestra querida audiencia, que transmitimos todos los últimos domingos de cada mes por su canal de YouTube de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Barranquilla. Estaremos con ustedes nuestro párroco, el Padre Alcides de Jesús Orozco, sacerdote redentorista, y quien les habla, Vanessa Diago, periodista católica y servidora de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Padre. Muy buenas, ¿cómo me les va? ¿Cómo está Vanessa? Un saludo muy cordial a todos ustedes, los que nos siguen a través de este programa. Saludos a todas las familias, a todas las personas que pueden sintonizar nuestro programa. Hoy tenemos un tema trascendental y es la fe. Padre, regálenos una breve oración para ponernos en la presencia de Dios. Bueno, pedimos al Señor, como decían los apóstoles o como dicen los apóstoles en el Evangelio: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Te pedimos, Señor, en esta mañana, en esta tarde y en esta noche, en todos los momentos de nuestra vida, que nos acompañe, que todos nuestros actos estén encaminados a que nuestra fe cada día crezca más. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En Hebreos 11:1 dice la palabra que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Explíquenos qué es la fe. Bien. La fe es creer en nuestro Señor Jesucristo, creer firmemente en su palabra. Para nosotros los cristianos católicos, la fe es abandonarnos en la voluntad de Dios Padre, como Él nos lo dice. La fe es creer en el omnipotente, el omnipresente, en creer en el Señor, en que todo lo puede. La fe es abandonarse por completo a Dios. Eso es creer. La fe, como dice bellamente esta expresión de la carta a los Hebreos en este capítulo 11, donde vemos personajes de la Biblia, de la palabra de Dios, todo lo que han hecho por fe. La fe es abandonarse completamente a la voluntad de Dios Padre. Bueno, y para hacer milagros, Jesús pedía a sus personajes, a las personas, a todos los que se encontraban con Él, que tuvieran fe, mucha fe. ¿Cuál es la importancia de la fe en la vida del cristiano? La importancia es, digamos, suma importancia, porque la fe es un requisito para que Jesús actúe en nuestra vida. De hecho, Jesús, cuando hace los milagros, primero le pregunta a la persona: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Que yo te puedo curar? ¿Que yo te puedo sanar? Y la persona a la cual se dirige Jesús responde: sí, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Y Jesús responde: entonces que se haga como has dicho. O sea que el milagro sucede en nosotros y sucede en las personas que piden del Señor una gracia en la medida en que tengamos fe. Y es una fe completa, Padre, porque por ejemplo San José María Escrivá de Balaguer decía que Dios concede más favores a sus amigos más cercanos, que son los santos. Entonces, cuando le estamos pidiendo algo a una persona, tenemos que agradarle. De la misma manera, cuando le estamos pidiendo algo a Dios, tenemos que agradar a Dios, ser fieles, cumplir sus mandamientos. Es la fe completa que nos pide Jesús. Esto nos lleva a otro punto también. Por ejemplo, los domingos en la misa todos recitamos el credo de la Iglesia Católica, ¿verdad? La profesión de fe, la mayor profesión de fe que tenemos. Pero muchas veces lo recitamos, pero nos cuesta trabajo creer a la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios nos ordena que debemos hacer y actuar según la palabra de Dios. Dicen que no es lo mismo creer en Dios, porque hasta los demonios creen en Dios, que creerle a Dios. Háblenos un poco de esto. Bien, creer en Dios y creerle a Dios. Yo retomo una escena del Evangelio donde Jesús camina sobre el lago y va hacia los apóstoles
y pues Pedro lo ve y dice, Señor, haz que yo vaya hacia ti. Empieza a avanzar hacia Cristo, pero se hunde en el agua, y Jesús entonces va al rescate. La fe en primer momento es abandonarse en Dios, es una aventura, es entregarle la vida a Dios, entregarle el futuro, entregarle todo. Pero nosotros sin Dios no podemos, nos hundimos, pero debemos pedir la ayuda, como Pedro le pidió la ayuda a Jesús, Señor, yo me estoy hundiendo, y Jesús va al rescate. Entonces son como dos realidades bien bonitas, bien interesantes que nos presenta el Evangelio. Primero nos tenemos que arriesgarnos, tenemos que caminar hacia Cristo, como lo dice el Evangelio, sobre el agua. Nuestras fuerzas humanas no nos dan porque nos hundimos, no somos capaces, pero ahí es donde nosotros debemos clamar a Dios y creer en Dios. Señor, ayúdame. Ahí es donde viene, es decir, ahí se aplica ese creerle a Dios y creer en Dios. Yo me abandono en sus brazos, me abandono en su presencia, pero yo debo pedirle ayuda porque yo no puedo solo. Y hay algo importante también ahí, con respecto a lo que estamos diciendo. La fe en Jesucristo siempre va a llevar a reconocernos pecadores. Los fariseos o hasta los demonios sabían que Jesús era Dios, era Hijo de Dios, pero no se reconocieron pecadores. En cambio, Pedro y sus discípulos, siempre frente al Señor, cuando lo reconocían como el Señor, siempre decían, soy pecador, perdóname, Señor. Entonces eso es algo importante, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestras falencias, para empezar ya un camino de fe. Sí, claro, Padre, que el Papa Francisco, y hay que hacer la aclaración aquí, el Papa Francisco dice que no es lo mismo ser pecador que ser corrupto. Que una cosa es ser pecadores, que bueno, está bien, te caíste, pecaste, te levantaste, te arrepentiste, vas al sacramento de la confesión y con el propósito de enmienda procuras no volver a caer en ese pecado. Eso es ser pecador. Pero ser corrupto es el que se empecina y se obstina en el mismo pecado y no le importa y se reconoce, sí Señor, yo soy pecador, pero vuelvo y caigo y sigo cayendo. Entonces no es lo mismo, que Dios ve con diferentes ojos al pecador arrepentido que al corrupto, que para el corrupto se vienen, de hecho, hasta castigos para el que no se quiere convertir. Bueno, y esto nos lleva a otro punto. Sí. Que si realmente tuviéramos fe en Dios, le creeríamos cuando nos dice en su palabra, mira, yo pongo hoy ante ti la vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, Yahvé tu Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar o postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio. Deuteronomio 30, 15 al 18. Y mucha gente dice que eso es el Antiguo Testamento, que Jesús es misericordioso, pero resulta que Jesús es misericordioso, pero se nos olvida que también es justo y que Él no vino a abolir ni una coma de la ley. Entonces en el Nuevo Testamento Santiago nos dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? Santiago 2:14. Y quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Santiago 2:10. Reo quiere decir merecedor de castigo. Entonces, aquí vemos la importancia de ser coherentes con la fe que decimos profesar, ¿verdad? Sí. Por el contrario, en Romanos 11:17 nos dice, el justo vivirá por su fe. Yo lo veo, Padre, como la fe y la esperanza que debemos tener en la vida eterna, aun cuando Dios, porque muchas veces Dios no nos concede lo que pedimos, porque pedimos mal por muchas situaciones. Entonces, ábrenos un poquito de esto. Bueno, la fe la aterrizamos, la concretizamos en nuestra vida cotidiana normal. Por eso, retomando a Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Siempre tiene que llevar una cosa a la otra, ¿sí? Y la fe se construye todos los días. Por eso Jesús habla en el Evangelio sobre la fe como un granito de mostaza, como la levadura en la masa.
que la fermenta, en algo tan diminuto, tan pequeño que a simple vista no se percibe, pero que va permeando la vida. Y por eso es un error nosotros separar la vida de fe de la vida política, de la vida social, de la vida económica, de la cultura, de todos los ámbitos donde nosotros los seres humanos nos desarrollamos y crecemos. Por eso la fe la concretizamos, o sea, eso es inseparable para nosotros como cristianos católicos, seguidores del Señor, es inseparable la fe de la vida. Sí, de la vida. O sea, no podemos nosotros decir, en el templo yo sí soy cristiano y cumplo todo lo que es los preceptos de la Iglesia Católica o de la Iglesia de Jesucristo, pero ya salgo fuera de los perímetros del templo y entonces ya puedo yo dar rienda suelta a la parte humana y pagana. Eso no es. Exacto. ¿Sí? Entonces la fe, por eso las citas bíblicas hacen referencia a eso, a la fidelidad al Dios, el único Señor Jesucristo. Exacto. Y otra cosa, a veces hay que tener en cuenta que a veces no obtenemos lo que pedimos a Dios porque nos enfrascamos en proyectos, por ejemplo, personales, que son nuestros proyectos, y dejamos a Dios de último lado y después le decimos, ay Dios mío, por favor, bendice estos proyectos que yo tengo. No, o sea, no es así. Es pedirle primero a Dios que nos ilumine, que nos inspire cuáles son los proyectos de Dios para nuestra vida y después, de acuerdo con eso, si vamos seguros, pedirle su bendición. Entonces, de hecho, la misma palabra nos dice, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Primero de Juan 5:14. ¿Qué nos dice sobre esto? Bien, si nosotros, o sea, lo que estábamos diciendo y lo que hemos dicho siempre, confiar plenamente en su palabra, en su voluntad. Confiar, por eso la palabra fe y confianza van muy unidas. O sea, la fe tiene varios grados o qué sé yo, varios estadios, según uno vaya creciendo y se vaya formando. La fe incipiente, pequeñita, como el grano de mostaza, ella va creciendo y se va volviendo un arbusto, lo dice la parábola. Por eso es importante la formación. Por eso Jesús escoge a un grupo de personas, una comunidad, para formarlas en la fe. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, amigos, que usted busque una comunidad donde crecer en la fe. De hecho, la familia, los hermanos me ayudan a mí a crecer en la fe, leyendo la palabra de Dios, llevándola a la práctica. ¿Sí? Es cierto que yo le doy una respuesta personal al Señor, pero yo necesito de una comunidad donde anclarme y donde formarme, que es la Iglesia de Jesucristo, cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor Jesucristo. Y usted tocó un tema muy importante, la familia, habló de la fe en la familia. Yo quisiera, se me viene a la mente ahora mismo, hay mujeres que a veces se encaprichan con hombres, por ejemplo, casados, hombres así, hombres prohibidos, hombres casados. Entonces, hasta son capaces de pedirle a Dios, ay Dios mío, yo me quiero casar con este hombre, ay Dios mío, dame este hombre. Pero entonces, si Dios ya le dio una vocación a ese hombre, Dios no le va a dar otra. Ya la voluntad de Dios está clarita, ya le dio su vocación. Pero yo quisiera hacerles una exhortación a estas mujeres que están de pronto encaprichadas, porque pues eso no es lo que viene de Dios, sino encaprichadas con hombres casados, con hombres prohibidos, con hombres, en fin, uno no sabe. Que no recurran tampoco a otras técnicas, por ejemplo, porque casos se han visto, padre, brujería, tentaciones carnales, chantaje emocional, porque serían muy desdichadas si lo que Dios no les quiere dar, que es el matrimonio con ese hombre, ellas lo consiguen por la izquierda, en contra de la voluntad de Dios, serían muy desdichadas y además perderían sus almas. Bueno, muy bien. Sí, la vocación y todo lo que el Señor ha mandado en su palabra, por eso viene el amor, ¿no? Por eso hay que estar muy pendiente de centrarnos en el amor de Jesucristo, y en el amor de Jesucristo se alimenta a través de la fe, y todo eso sucede pues porque no hay una claridad con respecto a lo que es la fe y la opción por Cristo. Claro, exacto, y el amor que tantas veces se puede manosear y malinterpretar y confundir. Bueno, padre, yo quisiera que después de esta breve pausa
nos regale una breve oración para que aumentemos nuestra fe y para que seamos al mismo tiempo sumisos a la voluntad de Dios y aceptemos lo que Dios quiere, que muchas veces no es lo que está de acuerdo con nuestras pasiones o con lo que nosotros queremos. Mis queridos amigos y hermanos, pongamos en oración toda nuestra existencia. Le pedimos y le damos gracias al Señor por la formación en la fe que hemos tenido desde la familia, desde nuestros padres, que nos enseñaron las primeras oraciones. Pedimos al Señor, aumenta nuestra fe. Creemos, pero aumenta nuestra fe, como dicen los apóstoles en el Evangelio. De esa manera nosotros podemos hacer lo que Jesús hace, que es curar, sanar, perdonar, amar. Que el Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, nos sigan acompañando en este crecimiento en la fe. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe, no tienen esperanza, que necesitan de nosotros esa ayuda, ese apoyo, y necesitan de nosotros que se les anuncie a Cristo Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hasta aquí su programa En la Presencia de Dios. Nos vemos el último domingo de cada mes, de hoy en un mes. Que Dios los bendiga. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre ser.